En el vasto tapiz de la existencia humana, la contemplación de la vida después de la muerte siempre ha ocupado un lugar profundo en nuestros corazones. Es un tema que toca la esencia misma de quienes somos, como seres sintientes que buscan consuelo y comprensión en los misterios eternos que nos esperan. Hoy nos embarcamos en un viaje para explorar los reinos del cielo y el infierno, no solo como destinos distantes, sino como reflejos profundos de las elecciones que hacemos en esta existencia fugaz, de cómo vivimos con un temor muy presente en nuestro interior, de que si no hacemos lo que nuestra religión pide de mí, pues sufriré por la eternidad. Si no creo en Jesús, iré al fuego eterno o desapareceré por siempre. Este es el enfoque del video de hoy. Demostrar que no debemos temerle a la muerte y sobre todo, que no debemos atarnos a ninguna religión o creencia espiritual solo porque tememos a lo desconocido. Pero ¿será que esta es la verdadera razón por la que tú crees en Dios? Muchos de nosotros anhelamos el cielo porque promete un reencuentro con aquellos a quienes amamos, la oportunidad de abrazar a los seres queridos una vez más en un abrazo eterno, la idea de reunirnos con familiares, amigos y todos aquellos que han tocado nuestras vidas nos llena de esperanza y añoranza. Sin embargo, a medida que nos adentramos más en esta exploración, descubriremos que hay más en la historia que meras reuniones. Es esencial comprender que nuestras creencias sobre el más allá no deben ser grilletes que nos aten con miedo y temor. En lugar de eso, abracemos la sabiduría de mirar nuestros apegos y aprender a soltar, porque es en esta liberación que podemos encontrar una sensación de paz y plenitud en el presente, apreciando cada momento con el conocimiento de que hay una posibilidad de que el viaje continúa más allá de este reino terrenal, o que termina como un tren llegando a su destino final, o una computadora apagándose por última vez. Juntos, revelemos los conceptos erróneos y los miedos que rodean la otra vida, y descubramos la belleza de abrazar la impermanencia a través del lente de la compasión y la comprensión. Exploremos el por qué soltar puede llevarnos a una profunda sensación de libertad y aceptación, permitiéndonos vivir la vida con coraje y propósito, permitiéndonos romper las cadenas de la fe para abrazar la certeza de la temporalidad de esta vida. Únete a nosotros en esta odisea emocional mientras exploramos las profundidades del cielo y el infierno y desenterramos la profunda verdad que tranquilizará nuestros corazones, porque al comprender la belleza de dejar ir, encontraremos que el cielo no es solo un sueño distante, sino un estado del ser que podemos crear dentro de nosotros mismos y compartir con todos aquellos que encontramos en este magnífico viaje de la vida, reflejando el amor y la benevolencia de los que algún día estuvieron con nosotros y que hoy continúan su viaje por las estrellas. Veamos de cerca el gran impacto del cristianismo en la forma en que percibimos la muerte, la interacción de la esperanza y el miedo que ha dado forma a las creencias de innumerables creyentes a lo largo de los siglos, y la gran posibilidad de que tu fe está basada en el miedo y no en el mensaje principal de tu creencia. Y así demostraremos que en el momento en que se pierde el miedo a la muerte, ya no hay necesidad de creer en algún Dios. ¿Están listos? Comencemos. Cuando el cristianismo surgió a principios del primer siglo, trajo consigo un tapiz de enseñanzas que abarcaba el espectro desde el amor y la compasión hasta la esperanza y el miedo. La enseñanza de la vida después de la muerte, específicamente el cielo y el infierno, parecen ser doctrinas que han existido desde siempre. O sea, desde que somos niños se nos inculca dicha enseñanza, y por tal razón parece ser algo más que pertenece a la naturaleza de nuestra existencia. Pero no es así. El origen del cielo y el infierno, como lo conocemos hoy, es una enseñanza cristiana.
Los judíos no creían en ella, los griegos tenían otro concepto de la vida después de la muerte, de igual forma los egipcios, los sumerios, los asiáticos, los nativoamericanos, los mesoamericanos, los polinesios y demás. A través de la historia humana, unos creían en el más allá, mientras otros creían que cuando mueres se apagan las luces y se acaba el juego. ¿Pero será cierto lo que enseña el cristianismo? ¿Será que todas estas culturas estaban equivocadas? Pues veamos cómo es que la visión de la vida después de la muerte se fue desarrollando a través de los siglos, hasta convertirse en el cielo y el infierno que nos promete el cristianismo hoy. En la antigüedad, los hebreos no creían en tal cosa como un cielo para los que se porten bien o un infierno para los que se porten mal. Cuando leemos el Pentateuco, el enfoque es en la vida. Los profetas nos hablan de una resurrección nacional de Israel y no de una individual. Tampoco se menciona un cielo para los buenos ni un infierno para los malos. Lo único que vemos en el Antiguo Testamento es el Sheol, un lugar donde van los muertos, donde no hay conciencia ni existencia. Esto era lo que se creía en los tiempos del primer templo de Salomón, y vemos ejemplos de esta tradición en textos como Salmos capítulo 30, verso 3. Oh Señor, tú sacaste mi alma del Seol, me mantuviste con vida para que no descendiera a la fosa. O Isaías 38:10. Dije, en la mitad de mi vida entraré por las puertas del Seol, seré privado del resto de mis años. O Job 7, verso 9. La nube desaparece y se desvanece, así también el que desciende al Seol no se levanta. Y por supuesto Eclesiastés capítulo 9, verso 10. Porque no hay actividad ni planes, ni conocimiento, ni sabiduría en el Seol. ¿A dónde vas? Claramente vemos que los hebreos del primer templo no creían en una vida después de la muerte, ya que el Seol era una dimensión de polvo e inexistencia, donde iban todos los muertos, buenos y malos. Esto fue cambiando gradualmente a través de los siglos, hasta que llegamos a los tiempos del segundo templo, donde la gran influencia babilónica y zoroastriana cambió la forma en que los judíos veían la vida después de la muerte. Estos cambios los vemos reflejados en textos como el Salmo 49, verso 15. Pero Dios me redimirá del reino de los muertos, ciertamente me tomará consigo. O Isaías capítulo 26, verso 19. Pero tus muertos vivirán, Señor, sus cuerpos resucitarán, despierten y griten de alegría los que moran en el polvo. Tu rocío es como el rocío de la mañana, la tierra dará luz a sus muertos. Y así siguió desarrollándose la creencia de la vida después de la muerte. Surgieron los géneros apocalípticos y mesiánicos, los cuales añadieron un toque de urgencia, donde las personas serían sorprendidas por el fin de las cosas. Y si llegaba en un momento donde tú no estabas bien con Dios, te perderías. También llegó el movimiento helenístico de los griegos, donde se añadía más profundidad al tema de la vida después de la muerte, como las cosas que haríamos después de morir, cómo viviríamos y demás. Y todo esto culminó con los judíos creando un sistema de mérito, donde los que hacen el mal recibirán un castigo divino, y los que obedezcan la ley de Dios resucitarían nuevamente. Y como fuente de esto, los judíos usaban las historias de los macabeos, el libro de Daniel, entre otros textos. Pero los cristianos se fueron al extremo. Tomaron todas estas creencias y las sincretizaron hasta crear la suya propia. Una que no es basada en el mérito propio, sino que está fundamentada en el miedo de que así como salvarse es tan fácil como creer en Cristo, perderse también es así de fácil. Solo hace falta dejar de creer en Cristo. La iglesia de los primeros siglos se dio cuenta que el miedo era una herramienta efectiva para mantener a la gente adoctrinada en sus filas, y esto traía grandes ganancias monetarias. Así que comenzaron a desarrollar subcategorías literales que usarían para inspirar el mayor miedo posible en los creyentes, y así mantener su dominio religioso por toda la región del Imperio Romano. Una de estas subcategorías
lo es la de los guías turísticos del cielo y el infierno. Cuando la iglesia veía una caída de la asistencia de feligreses, de repente aparecía un texto donde alguien fue al infierno y vio lo terrible que era. Como había personas que se hacían llamar cristianos, pero por no asistir a la iglesia o por no ofrendar, se fueron al infierno. Textos como el Apocalipsis de Pedro apareció en esta categoría, donde Pedro va al infierno y nos muestra lo horrible que es. La gente llena de miedo comenzó a llenar las iglesias y a inculcar ese miedo en las próximas generaciones. Otro texto lo es la Pasión de Perpetua. Este texto surgió en el tercer siglo y consiste en una mujer que fue encarcelada junto a su bebé por seguir a Jesús. Sus familiares eran paganos. Le pedían que negara su fe en Jesús para que la liberaran y pudiera ver a su hijo crecer. Pero Perpetua veía esto como tentaciones del diablo, así que le pidió a Dios una visión para saber qué tiene que hacer. Esa noche, la mujer tuvo una visión de una escalera que llegaba hasta el cielo, pero Satanás estaba al pie de la escalera en forma de dragón. Así que Perpetua le aplastó la cabeza y subió hasta el cielo, donde la esperaba Jesús, el cual básicamente le dijo que se tenía que mantener fuerte en su fe, sin importar lo que ocurriera. Así que Perpetua fue martirizada junto a su bebé, tal y como Jesús le mandó. Así que no solo infunden miedo, sino que también te convencen de dejarte matar a ti y a los tuyos por causa de Cristo. Y esto obviamente fue emulado por los cristianos por generaciones hasta hoy. El martirio también era una herramienta poderosa para manipular a los cristianos. Textos como los Hechos de Tomás, quien muere en la India, y los Hechos de Pablo, quien es decapitado por el emperador, son algunos ejemplos de textos que surgieron en los primeros siglos del cristianismo, como métodos de manipulación y adoctrinación a los creyentes a mantenerse en un estado de miedo a la muerte. Sin duda alguna, el miedo a la muerte es algo natural en nosotros. Es un mecanismo de defensa que busca mantenernos con vida. Pero podemos ver sus efectos tan lejos como en el épico de Gilgamesh, el texto más antiguo de la historia de la humanidad, cuya historia se revuelve alrededor de un hombre buscando el secreto de la vida eterna, el cual también visita lo que para ellos era el infierno. Así que podemos entender el por qué la iglesia primitiva, y hasta el día de hoy, utiliza el miedo a la muerte como herramienta principal para buscar adeptos. Pero en realidad debemos temerle a la muerte. Existe un argumento muy famoso en el cristianismo, conocido como la apuesta de Pascal. Este argumento dice que hasta por lógica es mejor creer en Dios a no creer, ya que si Dios es real, los creyentes se salvan y los que no creyeron se perderán. Pero si Dios no existe, pues tanto el que creía como el que no creía irán al mismo sitio, a la tumba. Por lo tanto, creer en Dios es lo más sabio. Este es uno de los argumentos más ignorantes que existen en la apologética cristiana, ya que la razón de su fe no es el mensaje de la cruz ni el amor a Dios. La razón de su fe es el miedo a la muerte, miedo al infierno y el miedo a no ver sus seres queridos nunca más. Así que ahora les daré unas alternativas de por qué no debemos temerle a la muerte ni al infierno. El gran filósofo Sócrates vivió 400 años antes de Cristo. Este escribió que la mejor forma de vivir la vida lo era implementando los mejores aspectos de la misma. Estos son el amor, la justicia, la paciencia y demás. Vivir sin el miedo a la muerte, porque nadie ha regresado de la muerte para saber si la misma es la bendición más grande que le puede tocar a alguien. Pero todos vivimos como si fuera el peor de los males. Luego tenemos Epicuro, otro filósofo que vivió 300 años antes de Cristo. Este creía que el alma y el cuerpo estaban hechos de cosas materiales y que al morir ambas desaparecerían. Así que Epicuro escribió lo siguiente: acostúmbrense a creer que la muerte no es nada para nosotros, porque todo lo bueno y lo malo consiste en la experiencia de los sentidos, y la muerte es la privación de dicha experiencia. Así que teniendo el conocimiento correcto de que la muerte no es nada para nosotros, hace que la mortalidad de nuestra vida sea un asunto de contentamiento, no añadiendo un tiempo sin límite a la misma, sino que removiendo la nostalgia por las ganas de ser inmortal.
Así que la muerte no es nada para nosotros, porque cuando existimos, la muerte no está presente. Y cuando la muerte está presente, entonces nosotros no existimos. Así que la muerte es irrelevante para los vivos y para los muertos, ya que a los vivos no les afecta y los muertos ya no existen. También tenemos a Cícero y Lucrecio. 100 años antes de Cristo, Lucrecio, quien era más científico y naturalista, dijo: así como los niños tiemblan en la oscuridad, así también temblamos nosotros los adultos en la plena luz del día, pensando en los horrores de la muerte, como lo que imaginan los niños que los atrapa en la oscuridad. Esta tenebrosa oscuridad de la mente no la pueden dispersar los rayos del sol, pero sí un buen entendimiento de cómo funciona la forma interior y exterior de la naturaleza. Cícero también compartía esta creencia con Lucrecio y escribió: si el alma es mortal, la muerte es sin duda una destrucción tan completa que no queda ni la más mínima sensación disponible. Así que si el alma muere, ¿qué maldad hay en eso? Ya que los muertos no existen y a los vivos no los puede tocar. Al final, podemos ver cómo los mismos cristianos alteraron sus propias creencias de la vida después de la muerte, donde antes se trataba de una creencia horizontal de tiempo, donde la gente esperaría un juicio que llegaría en sus días en el primer siglo, a una creencia vertical, donde ahora ya no hay urgencia apocalíptica, y solo se llega al cielo al creer en Jesús, y los que no crean sufrirán por la eternidad. En los siglos postreros y en la Edad Media, vemos cómo el cristianismo multiplica sus esfuerzos para influenciar a las personas a través del miedo a la muerte, utilizando tácticas como la de vender indulgencias, las cuales sacarían a su familiar del purgatorio más rápido y lo enviarían al cielo. Hoy día continúan con las tácticas de miedo, pero al final tú tienes una decisión que tomar. Debes analizar si en realidad tu fe está basada en el mensaje de la cruz, o si solo lo haces por miedo a la muerte y al infierno. Ahora, nos encontramos en el umbral de una profunda revelación, una verdad que resuena a través de los pasillos del tiempo. La esencia de la vida no radica únicamente en la promesa de una vida eterna en el más allá, sino en la belleza sagrada del presente. Los momentos fugaces que hacen que este viaje que llamamos vida sea tan precioso. Tomemos un momento para examinar nuestros corazones, cuestionar las creencias que apreciamos y estudiar las enseñanzas de nuestra fe con discernimiento e introspección. El miedo ha sido durante mucho tiempo un compañero de la fe, pero la verdadera espiritualidad nos invita a elevarnos por encima de las sombras del miedo y contemplar la belleza divina que reside dentro de cada uno de nosotros. La vida misma es una obra maestra, un lienzo pintado con alegría, tristeza, con amor y pérdida. Los colores de nuestras experiencias se mezclan para formar el impresionante tapiz de la existencia. Recordemos que es la misma finitud de la vida, la preciosidad de sus momentos, lo que la infunde con una belleza y un significado inigualable. Abraza a tus seres queridos, valora tus amistades y deja que la calidez de la compasión y la bondad guíen tu viaje. La impermanencia de la vida nos llama a aprovechar el día, a hacer que cada latido cuente y dejar un legado de amor que perdurará en los corazones de aquellos a quienes tocamos. Entonces, desechemos las cadenas del miedo y con nueva claridad exploremos las profundidades de nuestras creencias y abracemos una espiritualidad arraigada en el amor y la aceptación. Así que en conclusión, que la sabiduría de nuestro viaje resuene dentro de ti. Llevamos la antorcha de la compasión, la bondad y la empatía, iluminando nuestros caminos y los de los demás. La vida es un regalo precioso, una danza fugaz de la existencia. Abracemos su belleza, saboreemos sus alegrías y encontremos consuelo en el conocimiento de que el amor, no el miedo, es la esencia de nuestro viaje espiritual. Así que, querido buscador de la verdad,
Sigue adelante con un corazón libre de miedo, porque la vida que llevas es un testimonio de la maravilla de tu alma. Abraza la belleza de la vida, porque es el conocimiento de su final lo que le otorga un significado ilimitado. Que el amor sea tu guía y que tu viaje sea de valentía, comprensión y la celebración de la fugaz majestad de la vida. Reflexiona y piensa si la razón por la que crees en Cristo o cualquier otro Dios es por amor o por miedo. Y no importa cuál sea tu convicción o tu decisión, siempre recuerda que en el gran tapiz de la existencia es el amor el que teje la tela de la eternidad. No olvides suscribirte, compartir el video, comentar y dejar tu like. Esto ha sido La Experiencia Escéptica, dando el primer paso a la verdad.